Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a mi canal del ArchiJules. Hoy tengo el gusto de estar aquí, de veras, con un arquitecto que admiro mucho, respeto mucho, Felipe Leal. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Julio, aquí con el gusto de estar contigo, con toda tu audiencia. Sé que haces un gran esfuerzo ahí con este programa, este canal, así que los saludo a todos también. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar con una breve semblanza del arquitecto Felipe Leal. Estudió la licenciatura en Arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la maestría en Investigación y Docencia, área de Arquitectura en la misma universidad. Su obra, reconocida a nivel nacional e internacional, se enfoca en el ámbito cultural, educativo y doméstico. Destacan los estudios de trabajo realizados para Vicente Rojo, Gabriel García Márquez, Magali Lara, Ángeles Mastretta, Alejandro Rossi, Néstor García Canclini, Carmen Bullosa y José María Pérez Gay, entre otros. La sede de la Academia Mexicana de Ciencias y la Unidad Académica de la UNAM en Morelia. Durante la última década, se ha dedicado a recuperar espacios públicos, emblemáticos y ambientales en diversas ciudades del interior del país. Fue director de la Facultad de Arquitectura desde el año 1997 al año 2005 y es académico de la misma con 40 años de antigüedad. Ha sido profesor invitado en las principales universidades de América Latina, Norteamérica y Europa. Fue coordinador de proyectos especiales de la UNAM y de la gestión para inscribir en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO a la ciudad universitaria de la UNAM en el año 2007. Fue fundador de la Autoridad del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México y secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del DF. Durante su gestión se desarrollaron obras de recuperación de espacios públicos, entre los que destacaron el corredor peatonal de la calle de Madero, la Plaza de la República, el Monumento a la Revolución, la recuperación integral de la Alameda Central y el entorno de la Basílica de Guadalupe. Condujo durante 18 años el programa radiofónico La Arquitectura en el Espacio y en el Tiempo, en Radio UNAM. Autor de las azoteas como elemento de paisaje urbano y la arquitectura. Coautor de la Plaza de la República y Espacio Público, Ciudad de México, 2009 a 2012. Coordinó los libros Patrimonio Renovado UNAM y Proyectos Especiales UNAM. Parte de su obra ha sido publicada en Le Bustier de Lumière, Architectures Mexicains Contemporaries, The New Architecture of Mexico y Felipe Leal, Arquitectura, así como en las revistas Gahauses, Global Architecture, Archive, Entre Muros, Bitácora de Arquitectura, Wallpaper, World Architecture, Artes de México, Revista de Bellas Artes, Revista de Arquitectura y Cultura Urbana, Piso 10, Ciudad al Ras, A, Arquitectura, Wind, entre otras. Ha colaborado en la jornada semanal, el suplemento sábado del diario 1+1, la revista de la Universidad de México, Proceso, El Universal, Reforma, La Crónica de Hoy y en las revistas Artes de México, El Acordeón, Archive, Obras y Bitácora. Ha recibido 16 premios tanto en bienales de arquitectura nacionales como internacionales. Felipe, ¿por qué estudiaste arquitectura? Pues fíjate que desde pequeño, les narro y les comparto, yo soy el menor de 6 hermanos, bueno, 3 mujeres y 3 hombres éramos. Y realmente el último de los hijos ya no te hacen tanto caso, ¿no? Tiene sus ventajas también, porque tienes más libre y te dejan hacer más cosas. Entonces, me habían regalado unos cochecitos, de pronto mi mamá coleccionaba cochecitos esos de metal, pero tenía también de esos palillos de juegos de madera, que eso es un triángulo, un arco, un círculo. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago? Yo quiero que los cochecitos pues tengan como unas calles. O sea, tener un cochecito así nada más que lo mueves no tiene caso. Un cochecito se mueve por las calles y las personas se mueven por las calles. Entonces empecé a hacer en el piso de mi recámara donde yo dormía, empecé a juntar cosas que estaban en la casa, como popotes, plastilina, cajas de zapatos, Durex, cinta, digamos, masking tape y eso. Y dije, resistol. Dije, pues le voy a hacer un contenedor a los coches. Qué curioso, ¿no? Entonces empecé a hacer unas calles, pero las calles tienen edificios. Entonces con esos materiales que tenía alrededor empecé a hacer como maquetitas, muy rudimentarias, pero eran maquetitas. Ya tenía yo unos 8 o 10 años y empecé a hacer maquetitas, edificios, construcciones, y entonces había una gasolinera, había un edificio, había casas, de pronto hice una torre y el edificio
semejante al cual yo había hecho, era como lo que era el Hotel de México en aquel entonces, que es ahora el World Trade Center. Entonces es un edificio de ese tipo. Entonces me empezaron a salir edificios y empecé a hacer edificios, y empecé a hacer ciudades. Entonces de ahí yo creo que se me quedó la fijación y dije, y un día mi padre me preguntó, ¿qué vas a estudiar? Y yo le dije, es que no sé si arquitectura e ingeniería, no encuentro la diferencia. Entonces mi padre me dijo, mira, los ingenieros hacen infraestructura, hacen las presas, hacen los aeropuertos, las carreteras, las grandes obras de infraestructura, y los arquitectos son los que hacen generalmente los edificios, las casas, los hospitales, las escuelas. Ya sé qué voy a estudiar. Entonces me dijo, ¿qué? Arquitectura. Ese es el origen. Y aquí estás, Felipe. Aquí estamos. Pues mira, Felipe, tienes una gran historia, un gran currículum. Yo te conozco desde que llegué a la facultad, porque yo me metí al taller Macheto y tú acababas de ser elegido coordinador del taller y realmente para mí, bueno, hiciste de veras un gran trabajo. El taller repuntó mucho, primer taller que tuvo, taller de maquetas, sí, centro de cómputo, sí, y te aventaste 4 años ahí en el taller Macheto. 5 años fueron porque había una transición ahí de tiempo, estuve 5 años, y efectivamente fue un taller que cuando lo retomamos tenía 30 alumnos, se inscribían nada más 20 o 30 alumnos, teníamos un problema de ingreso muy fuerte. Entonces empezamos a promover, empezamos a hacer carteles en serigrafía, promover qué vamos a hacer con el taller, y de pronto se volvió una explosión porque querían necesitar 180, 200, ya no teníamos cómo recibirlos. Sí, entramos 120 nosotros y tapizábamos los salones, ¿no? No podíamos tomar todo clase. Sí. Y un muy buen trabajo, Felipe, porque después precisamente de dejar la coordinación del taller Macheto, eres elegido director de la Facultad de Arquitectura. Pues sí, yo creo que en gran parte producto de la comunidad del taller Macheto, de todos ustedes, de lo que hicimos, porque sí fue realmente un trabajo ejemplar el que se hizo en el taller Macheto en ese entonces. Sí, procuramos así ser de vanguardia, se armaron el taller de maquetas, el primer centro de cómputo en un taller, armábamos muchos viajes al interior del país, viajes para que conocieran el patrimonio de nuestro país. Entonces armó una comunidad donde en esos viajes iban los estudiantes desde el primer semestre hasta el del 10º, entonces creó una comunidad muy activa, teníamos profesores invitados, había una planta de profesores muy buena, y eso dio pie a que se movieran una serie de cuestiones aquí en la universidad y que les interesara, en particular a la Junta de Gobierno, a las diferentes autoridades, pues qué está pasando en ese taller. Entonces, como algo positivo, ¿no? O sea, sí. Era un proyecto alternativo. Entonces, lo que se hizo fue, pues a ver lo que se está haciendo en ese taller, a ver, háganlo en la facultad. Y también lo hiciste en la facultad. Y lo logramos también con la comunidad. Lo lograste, de veras fue también 8 años, dos periodos, ¿no?, que estuviste aquí en la facultad. Déjame decirte que esta entrevista la están esperando muchos de mis compañeros, muchos maestros están esperando esta entrevista verte porque realmente tienen un gran aprecio, Felipe. Te mandan saludar mucho. Yo los saludo muchísimo. Basta ver las caras para volverlos a sonreír, a que los vamos a abrazar y compartir muchas anécdotas de toda su parte formativa. Sí, y aquí en la facultad también te tocó crear la coordinación de vinculación. La coordinación de vinculación. Creamos varias cosas también, creamos la mediateca, o sea, no había mediateca de medios y además la de idiomas, el centro de idiomas de la mediateca, la coordinación de vinculación, pero también hicimos el archivo de arquitectos mexicanos del siglo XX. Se creó también la revista Bitácora, se fundó la revista Bitácora y le dimos una remozada muy fuerte a la facultad. De hecho, esta biblioteca donde estamos se fue transformada. Se hizo la cafetería, no teníamos cafetería, tenemos 6 o 7 changarros que estaban ahí repartidos en los sótanos de algunos talleres. Entonces se hizo la cafetería, se arregló el Teatro Carlos Lazo, se dio una remozada general a todos los vestíbulos de la facultad. Entonces armamos, el intercambio académico también fue muy intenso, sí, y se incrementó mucho el intercambio académico. Y también después de la dirección crearon una coordinación de proyectos especiales. En la UNAM. Fue una cosa muy curiosa porque yo estaba ya terminando la gestión de aquí como director de la facultad y fui con el rector, entonces era Juan Ramón de la Fuente, el doctor de la Fuente, y ya fui casi como a entregarle, decirle, bueno, gracias
rector fue una buena experiencia. Él, la verdad, apoyó mucho a la Facultad de Arquitectura, se lo reconozco, nos dio muchos apoyos, hicimos colecciones de libros, y yo, cada vez que tenía un proyecto específico, iba yo a rectoría, pues apóyame con este proyecto editorial, ¿no? Se llama la colección Talleres, que era hacer un libro de cada uno de los talleres de la facultad, y así varias cosas. Entonces, ya le dije, ya me iba a despedir. Digo, ya termino, la semana que entra termina mi gestión, ya muchas gracias por el apoyo de la universidad y personal del rector. Digo, no te vas, ¿cómo que no me voy? Yo me quiero ir, estoy cansado. No te vas, vamos a crear una nueva. Estoy muy angustiado con lo que pasa en la dirección de obras, no resuelven las cosas, tengo un retraso terrible con obras, a donde voy se quejan conmigo de que no les hemos hecho los laboratorios, las bibliotecas, más aulas, en fin, facultad o instituto que voy se quejan de que las obras no avanzan. Así es que vamos a crear algo paralelo para que me puedas resolver eso. Entonces yo dije, no, yo me quiero ir de descanso. No, pues, el sábado hay una reunión aquí, en sábado. Ya llegué un día a rectoría y ya ni me preguntó, ya me dijo, te vas a encargar de un área que se llama proyectos especiales y me vas a ayudar a que se resuelvan rezagos que se tenían desde la huelga. La universidad pasó una huelga en el año 2000 muy fuerte y entonces durante 9 meses pues se acumularon recursos y demandas de la parte de la comunidad estudiantil. Después de la huelga había que atender mucho a la comunidad. Entonces dijimos, y se creó una coordinación de proyectos especiales donde entonces se hicieron muchos proyectos. Entre ellos, uno de los temas, hicimos cerca de 60 obras en 3 años. Sacamos adelante muchos rezagos. Así simbólicamente, por ejemplo, pues se recuperó el espacio del ECO de Matías Geritz, el mural que tenemos aquí atrás. Recuperamos el espacio del ECO, hicimos toda la infraestructura en Juriquilla, en Querétaro, en Morelia, hicimos un rancho en Tequisquiapan, se hizo el MUAC, se construyó el MUAC, y algo que fue muy importante es el sistema Pumabús, el Bicipuma. Todo eso, digo, bueno, hay que se mueva también la universidad, la comunidad universitaria de una forma distinta. Y entonces se creó todo eso, pero lo que más quizá efecto tuvo en la comunidad fue que dijimos, hay que levantarle la autoestima a la comunidad universitaria. Estábamos muy golpeados después de la huelga de 2000, la prensa y eso nos había tratado muy mal, que los universitarios eran una bola de holgazanes y flojos y que los estudiantes de la UNAM no tenían nivel académico, cosa absolutamente falsa, ¿no? Entonces estábamos muy indignados con eso. La propia rectoría armó un plan que se llamaba Orgullosamente UNAM, o sea que más bien dijéramos, no solo soy de la UNAM, soy orgullosamente de la UNAM. Y entonces para levantar ese orgullo, le dije al rector, pues mira, hay un tema ahí desde hace años que está ahí como latente, que no se ha echado a andar, ha faltado voluntad política y decisión para hacerlo, pero vamos a declarar Patrimonio de la Humanidad de la ciudad universitaria, porque eso le va a dar un levantón a la autoestima. Entonces que los estudiantes y la comunidad universitaria, los trabajadores, los profesores, todos los estudiantes, dijeron, oye, mi universidad, el edificio, el conjunto universitario es patrimonio nacional en primera instancia y después, además de patrimonio nacional, va a ser patrimonio de la humanidad. Entonces logramos eso, que es realmente muy grato para la noticia haber logrado eso para la universidad. Y desde esa oficina hicimos eso, lograr que fuera la ciudad universitaria patrimonio de la humanidad. Sí, es que a eso iba, Felipe, decirte que tú fuiste un elemento muy importante en que nombraran patrimonio de la humanidad a la universidad. Pues sí, me tocó hacer toda la gestión, la concepción del mismo, la gestión, el integrar todos los documentos, hacer todas las visitas con los expertos, ir a la UNESCO, gestionar algo que duró 5 años, es un trámite muy largo, pero lo logramos. Sí, luego te vas a CEDUBI, ¿no? Después de eso, como hicimos todas esas medidas en la ciudad universitaria, como el Pumabús, el Bicipuma, se ordenó mucho el campus, ustedes ya no recordarán, pero no se podía circular por el circuito universitario. Había en las 2 franjas del circuito estaban estacionados los autos, solo se circulaba por un carril, pasaban los vehículos de transporte público, pero igual las ambulancias, los del Servicio Panamericano de Protección. Entonces tú hacías en ese entonces de rectoría a medicina 45 minutos. Estaba congestionado como muchas áreas de la ciudad. Y entonces, de pronto, en una reunión con el rector y algunas personas de obras y del Instituto de Ingeniería, le llevaron un programa al rector de hacer unos estacionamientos. Entonces me llamó el rector y dije, a ver, ¿cómo que van a hacer unos estacionamientos?
Sí, querían hacer unos estacionamientos enfrente del Instituto de Ingeniería, otro entre Ingeniería y Diseño Industrial, otro entre Química entre Química y Medicina, y yo puse así, me alarmé. Yo dije, aquí me la juego, o me corren, por lo que voy a decir. Entonces estaban ya con los proyectos, eran edificios de 5 pisos y unos sótanos para... Yo dije, ¿qué? Van a hacer un estacionamiento como el de Perisur en Ciudad Universitaria. Si esto es el espacio libre, los patios no son terreno. Entonces hablaban algunos técnicos, es que en estos terrenos podemos hacer... Esos no son terrenos, señores, no son terrenos. Fue lo mismo que cuando salvé aquí el patio de los Huesitos. Cuando yo llegué director iban a construir el patio de los Huesitos. Dije, ¿cómo van a construir? Y decían, es que el terreno. ¿Cuál terreno? El espacio abierto, el espacio público, la plaza, el jardín, es el vacío. O sea, y que esté vacío no decir que se puede construir ahí. Bueno, entonces armó un relajo y dije, pues no. Entonces le dije, a ver, rector, lo que podemos hacer es algo como se hace en los aeropuertos. Es decir, el estacionamiento del estadio está vacío y está totalmente vacío y el circuito está colapsado. Las calles son para que se circulen y el estacionamiento para que se estacionen. Estamos en una paradoja. Hay que mandar los coches al estacionamiento de CU y armar un loop, un sistema de transporte como el Pumabús, unos autobuses como están en los aeropuertos o en los parques temáticos, y estás dando la vuelta y vas recogiendo a las personas y los vas dejando. Les pareció muy interesante. Tuvimos que hacer todos unos estudios con Cali Mayor, que nos ayudaron en los estudios, y logramos, fue un éxito. Fue muy difícil negociar con la comunidad. Había una doctora en la Facultad de Medicina que siempre estacionaba su coche ahí sobre el circuito frente a la Facultad de Medicina. A mí no me mueve nadie, ni el rector ni el presidente de la República. Yo llevo 20 años estacionando mi coche aquí. Señora, no hay autoridad sobre el interés público. O sea, usted no es autoridad, es un miembro de la comunidad universitaria y no va. Y así como esa doctora que la recuerdo, había en todos los lugares. El necio decía, yo aquí me estaciono toda la vida. Bueno, pues así era, pero ya no va a ser así, ¿no? Sí. Y logramos eso. Entonces, como tuvo mucho éxito todo ese programa y se dio mucha difusión, un día me habló Marcelo Ebrard, que era el jefe de gobierno. Y créanme, yo estaba en un programa de radio, el programa de radio que tenía en Radio UNAM. Entonces, cuando terminé el programa de radio, me suena el teléfono y me llama una persona y me dice, buenas tardes, arquitecto, le voy a pasar al jefe de gobierno. Y yo creí que era broma. Y le cuelgo, no me esté bromeando, yo estoy aquí en un programa de radio, ¡pac! Le cuelgo. Entonces, como a los 10 minutos volvió a sonar. Oiga, no es ninguna broma, soy tal persona, soy el secretario particular del jefe de gobierno, que quiere hablar con usted. Ya, con mucho gusto, pues, ¿qué quiere que haga? Si va en serio, disculpe. No se preocupe, mucha gente les pasa lo mismo. Es que esas bromas, tengo amigos muy traviesos, le dije. Y ya, entonces ya me lo pasan, era Marcelo Ebrard, muy amable. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo ya lo conocía, nos habíamos visto, pero así, tangencial, nos ubicábamos, pero no. Dice, te invito a tomar un café. ¿Cuándo puedes venir a tomar un café? No, pues cuando ya me invitó un día en la mañana a tomar un café en su oficina, fui. Y empezamos a platicar y coincidimos casi en todo. Me dijo, mira, es que la ciudad está muy mal, la veo los camellones muy mal, veo las banquetas, el espacio público lo veo muy deteriorado, tenemos muchos espacios muy mal, hay que arreglar el alumbrado, la vegetación. Empezó a dar Entonces, en ese entonces ya las Naciones Unidas, la UNESCO, Habitat, el programa Habitat, hablaba ya, ONU Habitat, hablaba ya de el bienestar en la ciudad, ¿no? Y las mejores prácticas urbanas. Y ya se hablaba de la noción de espacio público. Entonces ya concebimos ahí, le dije, pues lo que hay que hacer es algo como una autoridad, ¿no? Había la autoridad del centro histórico, vamos a hacer la autoridad del espacio público. Entonces ya se creó la autoridad del espacio público, fue lo primero, donde hicimos la renovación de la Plaza de la República, el Monumento a la Revolución, la Alameda, el entorno de la Basílica de Guadalupe, hicimos peatonal la calle de Madero, en fin, dimos toda una serie de criterios para que el espacio público de la ciudad se mejorara. Pues muy bien, Felipe, la verdad es que, ¿y ahorita a qué te dedicas? Has hecho muchas cosas, has ganado premios, has dado conferencias. Pues mira, me sigo dedicando a lo mismo, me abordó mucho el espacio público, pero a la par sigo haciendo cosas de arquitectura. Ahorita estoy haciendo un edificio en Lomas Altas,
sigo haciendo estudios para artistas o para conocidos, y estoy haciendo un proyecto ahorita que me tiene encantado, que en el puerto de Veracruz logré tirar con esta lógica también, donde termina el malecón de Veracruz y llegas al centro del puerto, pues no se veía el centro del puerto porque había unas bodegas enormes, gigantescas, donde se guardaban los autos para exportación, hace muchos años. Cuando empezó la Volkswagen en los 60, 70, empezaron ahí a hacer unas grandes bodegas para que se exportaran los autos, pero hicieron unas bodegas que tapaban la vista de la catedral, del ayuntamiento y del perfil urbano de Veracruz. Entonces un día estaba yo ahí para otro proyecto que me han pedido en Veracruz y observé ese monstruo y dije, no puede ser, ese monstruo está tapando la vista del puerto. Uno viene por el malecón y uno no entra al centro de la ciudad. Y entonces logré también investigando. Hay muchas cosas que no te las proponen, uno las propone. Entonces empecé a investigar de quién son esas bodegas, quién es el responsable, qué estado están, y me enteré que estaban vacías, que estaban a cargo de la Marina y que pensaban hacer un grupo de gente de la Marina, de la región naval, querían hacer un centro comercial ahí. Dije, no, hombre, lo peor que pueden hacer, ¿cómo van a hacer un centro comercial antes de la entrada del centro histórico? Una caja enorme. Y dije, no. Entonces ya empecé a hacer escándalo, localicé al director del INAH, se portó muy bien, Diego Prieto. Dije, oye, Diego, ustedes nada más se preocupan que si el colorcito de la fachada y eso, tienen el elefante en la puerta del puerto destruyendo la imagen, el perfil urbano, hay que tirar eso. Y muy amable me dijo, yo conozco al secretario de Marina. ¡Ah, qué maravilla! Entonces le dije, pues preséntamelo, yo le llevo una propuesta y ojalá que el secretario nos escuche. Él le puso en antecedencia al secretario, como que el secretario le dijo, bueno, pues a ver, vamos a verlo. Le llevé una propuesta al secretario de Marina, debo reconocer también su sensibilidad. En todos estos casos que yo he dicho, ya mencioné a Juan Ramón de la Fuente, ya mencioné a Marcelo Ebrard, ahora menciono al secretario de Marina. Si uno no se topa con gente sensible, con la voluntad política, estas cosas no se logran, ¿no? Sí, entonces, por fortuna, el secretario como que dijo, pues suena bien, a ver, me pidió una serie de cambios como debe de ser, ¿no? Haga toda una serie de ajustes, tuve que hacer una serie de ajustes, y al hacer ese tipo de ajustes ya estaba, ¿no? Se logró, ¿no? Entonces, se logró, y ahorita estoy ahí, ya logré tirar las bodegas, ya están tirando las bodegas, y va a ser un parque y una gran plaza pública. Entonces, el parque y la plaza pública. Pues muy bien, Felipe. Para terminar, nada más, ¿qué les dirías a las nuevas generaciones que están estudiando la carrera? Primero, que vean mucho, que no dejen de, si pueden, mientras más puedan, documentarse, aprender a ver. La educación visual es importantísima, que aprendan a ver, que no dejen de viajar si pueden o recorrer su propia ciudad, o sea, que vean, que desarrollen una cultura visual muy amplia y que sean propositivos, que no estén esperando que las cosas les van a llegar, que no crean que les van a llegar. Hay que proponer las cosas. Mucho de lo que aquí he narrado con ustedes, y tú eres testigo, Julio, ¿sí? Son cosas que me he propuesto. Éramos profesores ahí en el taller Macheto y pues estaba como aburrido, decaído aquello, no se inscribían los alumnos, había cierta apatía y abulia. Dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar el ánimo aquí, que la gente, actualizarnos, qué está faltando, vamos a vincularnos más con temas, con la ciudad, con temas más atractivos, vamos a acercarnos más a los alumnos, vamos a entender qué está pasando por ellos y cómo está pasando el mundo. Y entonces, son ideas que uno ve, ¿no? Entonces, no es nada más esperar que me contraten, sino en qué puede uno proponer, abrirse camino por uno propio, pero con educación visual y estar siempre al tanto de lo que está pasando en el mundo del arte, de la arquitectura, de la política, de la vida pública. Pues muy bien, conocemos poco, porque hay mucho que saber de Felipe. Esperemos que próximamente nos regale otra entrevista para ver ya su obra en sí, lo que él ha hecho, ¿no, Felipe? Así es, Julio. Un placer conversar contigo, siempre. Gran elemento el Julio, le guardo mucho cariño desde hace muchos años, y que siga por esos canales para mí también es un orgullo, ¿no? Porque que siga es algo de lo que sembramos mucho y que plantamos esa idea de que hay que difundir la arquitectura, hay que hablar de arquitectura, hay que conversar. Decía Fernando González Gortázar, la arquitectura es muy importante, pero también es muy importante hablar de ella. Pues muy bien, muchas gracias. Suscríbanse al canal, vamos a tener mucho más entrevistas, gente muy importante como lo es el arquitecto Felipe Leal Fernández. Gracias, Felipe. Gracias, Julio.